Vamos a continuar el estudio de la llegada a la tierra prometida y entramos a la parte de la conquista de Canaán. Ya estamos dentro del territorio y estamos hablando que se calcula que fue entre el año 1206 a 1390 antes de Cristo. Estamos hablando que han pasado 676 a 692 años después de haber establecido el pacto de la antorcha que hemos mencionado, y estamos hablando después de 400 años después de la muerte de José, que eso fue un dato fundamental antes de la partida del pueblo de Israel de Egipto. Así que vemos que esta tierra estaba ocupada. La tierra prometida estaba ocupada por los diferentes tribus que el Señor había establecido dentro de Deuteronomio 7, como ven ahí, que son 7 reinos básicamente que tenían ocupado la tierra prometida. Así que había que conquistarla. El Señor nos había dado territorio, pero que había que conquistar y de alguna forma sacar a los que estaban ocupando ese territorio. Y esto empezó a suceder a partir del día 10 del mes primero. El pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, como hemos visto, al este de Jericó. Fue la zona norte de Israel por donde ingresan, y esto sucede el día 10 del mes primero, 40 años después de que salieron de la tierra de Egipto. Y recordamos lo que se prometió en el pacto de la antorcha, lo que el Señor prometió en Génesis 15 y 18. Esto es el cumplimiento de esta profecía, de esta promesa. Dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, que es lo que ven ustedes acá. Estamos hablando desde aquí, esta zona, hasta el río Éufrates, más o menos el territorio prometido para ese pueblo. Estamos hablando de que en la actualidad esto es área ocupada por Siria, Irak, Jordania, parte de Arabia Saudita y casi que parte de Turquía. Alcanza a tocar toda esta zona, lo que el Señor le prometió. Y vamos a ver quién es el Señor utilizó de esta generación. Hemos visto ya que solamente Josué y Caleb fueron los personajes que Dios escogió para que ingresara con toda la nueva generación hacia la tierra prometida. Y ese primer personaje fue Josué, que su palabra en hebreo es Yeshua, que quiere decir Jehová o Jehová es salvación. Este es el mismo nombre que se utiliza para Jesús, que en latín le llamamos Jesús, pero el término Ole Yeshua, que es salvación. Así que aquí empezamos a encontrar estas similitudes con lo que sabemos que sucedió después a través del Mesías, y esta es la figura de Josué, que conocemos, o de Josué. Y Josué es la persona escogida por el Señor para ser el nuevo líder en esta conquista a Canaán. Vamos hoy a mirar a estos dos personajes especiales que el Señor utilizó. Josué 1:2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, le dice el Señor. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Eso se refiere a Josué. El Señor le anunció esto, que él lo iba a utilizar para llevar a su pueblo, y que debían prepararse estos hombres para llegar a esa conquista. Como decíamos, son 7 reinos a los cuales tenían que sacar de ahí, y esto era lo que el Señor les había dicho, que tenían que enfrentar a estos reyes de estas regiones. En Números 27, 18, 23, el Señor le habla en especial a Moisés para decirle quién iba a ser su sucesor. También preparó a Moisés para ver a quién delegaba, y se lo dijo de esta manera: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad.
En presencia de ellos le entregarás el mando. Lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar mediante el Urim, consultará al Señor. Cuando José ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él, y cuando lo ordene volver, volverá. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo, tal como el Señor lo había mandado. Y aquí vemos cómo se hace esta delegación. Es también a través de la imposición de manos, que es una figura que el Señor utiliza para traspasar el poder de un lado a otro, o traspasar su espíritu del otro. Es la forma que Dios ha establecido, y así lo hizo con Josué, para básicamente que siguiera el mismo espíritu que le había dado a Moisés para la misión encomendada. Así que esto lo hizo Moisés como el Señor lo había establecido. Llamó a Eleazar para que respaldara esto ante el pueblo y que todo el pueblo se enterara que a él tenían que obedecerle como una autoridad delegada de parte de Dios. Y del versículo 34 de Deuteronomio dice: entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría. Y es muy importante esto, es lo que necesita un líder al fin y al cabo. Y este hombre fue lleno del espíritu de sabiduría de parte de Dios, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué, hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Y qué bueno para este nuevo líder, ver el respaldo de Dios, ver el respaldo de sus antecesores, y para el pueblo como tal, saber que él iba a tener el favor de parte de Dios y el respaldo de parte de Dios. Así que para la gente entendía quién era la nueva autoridad, a pesar de haber andado 40 años en el desierto viviendo solamente a Moisés como líder, o Moisés y Aarón y Miriam, como hablábamos la vez pasada. Pero esta nueva generación básicamente no conocía a otro líder sino a ellos, y era un siervo de Moisés al quien de ahora en adelante tenían que obedecer por el respaldo que Dios le estaba dando a este hombre. Pero tenemos que tener claro que de quién era Josué, de todos modos. No era de pronto como Moisés de la tribu de Leví, que muchas veces podemos decir eso. Bueno, el Señor había establecido una línea sacerdotal a través de Leví, y Moisés era de esta tribu, y podríamos decir aquí como vemos en este árbol genealógico, aquí salieron los levitas, y Moisés y Aarón venían de esta línea de Leví, que como el Señor lo había establecido, esa familia sacerdotal. Sin embargo, no viene de esta tribu Josué. Vamos a mirar de dónde viene Josué, y esto nos lo habla en Primera de Crónicas 7, 20, 27. Dice: los descendientes de Efraín en línea directa fueron Sutela, Baret, Tahat, Eleadad, Tahat, Sabat, Sutela, Eser, Elat, y los habitantes de Gad mataron a estos dos últimos porque bajaron a robarle sus ganados. Durante mucho tiempo, Efraín guardó luto por sus hijos, y sus parientes llegaron para consolarlo. Luego se unió a su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo, a quien llamó Beriá, por la desgracia que su familia había sufrido. Su hija Sara edificó Hetborón, la de arriba, y Bet Jorón, la de abajo, y también Usén Será. Los descendientes de Beriá en línea directa fueron Rafá, Resef, Telab, Tahán, Ladán, Amiud, Eliasama, Nun y Josué. Esto quiere decir que precisamente Josué viene de la rama de Efraín, de la tribu de Efraín, como vemos aquí, por el lado, como hijos de Jacob. Por un lado estaba Leví, por el otro lado era José, y aquí sale Efraín, toda la línea, como ven aquí, hasta Josué, es la 11ª generación después de Jacob, mientras que Moisés básicamente es la 4ª generación por la línea de Leví. Entonces, uno podría decir por qué el Señor lo escogió así, por qué no era de esa línea sacerdotal, y era importante
que también viéramos eso, no era una persona que tuviera unos antecedentes familiares especiales, simplemente el Señor lo escogió, eh, eh, saltándose, puede ser esa línea generacional, porque el Señor así lo quiso, como hemos visto, el Señor es soberano para escoger quién tiene misericordia, como hablábamos ayer, y así lo hizo con Josué, no era porque tuviera grandes títulos. Pero, y aquí en Josué 4:14 lo dice en forma muy clara el Señor. Dice, en aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel, y el pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Y al escribir esto precisamente nos muestra que Josué no era un gran personaje, ni tenía un abolengo, nada especial. Simplemente el Señor lo engrandeció para darle todo el respaldo ante el pueblo, y el pueblo así lo entendió y así lo aceptó también. Entonces, Josué fue el sucesor de Moisés, y esto sucede, Dios lo había escogido también cuando fue como representante de la tribu de Efraín para ir a espiar el territorio, y eso fue a la edad de 55 años. Eso, pero viendo la respuesta, sabemos que ellos fueron los únicos 2 espías que creyeron en el Señor, que tuvieron fe en el Señor, que confiaron en sus promesas, en su palabra, y fue cuando él tenía 55 años. No sé ustedes, pero cuando uno oye a esos jóvenes espías, uno se imagina muchachitos. No, estos eran unos hombres ya a la edad de 55 años cuando llamaron al Señor a que entrara a la tierra prometida. Pero tenía 93 años cuando fue llamado a enviarlo ya como líder. Sin embargo, nos dice que su muerte fue a los 110 años, o sea que estamos viendo 17 años donde él mantuvo ese liderazgo, y Josué simplemente era esa persona que estuvo siempre desde cierta adulta al lado de Moisés, y simplemente se le conoce como el siervo Moisés. Era una persona que estuvo sirviéndole a Moisés permanentemente, que es significativo el hecho que ha sido identificado como un siervo. Moisés es un servidor que Dios le había puesto ese deseo de servir a este líder Moisés sin haberle prometido nada. Como decía, normalmente en esa época había una línea sucesoral de acuerdo a las familias, y lo normal era que hubiera sido la tribu de Leví o un descendiente directo de Moisés, pero simplemente era un siervo que estaba dispuesto a ayudar a este líder Moisés en su momento. Y lo podemos ver en diferentes situaciones. Así fue cuando fue al monte del Señor. Nos dice en Éxodo 24:13, Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente o siervo Josué, pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Y el Señor nos da unos detalles, como vemos aquí. No era considerado un anciano, no era de los consejeros de Moisés, de los sabios que ven en su momento, no era una persona de pronto muy reconocida, simplemente era el ayudante de Moisés. Y vemos aquí cómo es la gracia del Señor también desde ese entonces. A veces uno se va más por las apariencias, más por la trayectoria, por la experiencia, pero en ese momento Dios simplemente escogió a un siervo, una persona que quería simplemente servir al Señor, y él ve las intenciones y los deseos del corazón. Así que él también lo permitió, Moisés también permitió que él subiera al monte con él, y dejó a los ancianos, a los veteranos, se puede decir, y experimentados compañeros de Moisés abajo. Y ya sabemos lo que sucedió abajo del monte. Éxodo 33:11 nos dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. A veces, cuando dice joven, nos parece un muchachito, pero ya podemos entender que los que andamos por los 55 años somos jóvenes para el Señor, así que eso nos debe alentar a todos, como pone aquí la palabra. Pero vemos aquí el carácter de fidelidad de parte del Señor, de Josué, perdón.
Dice que no se apartaba de la tienda de reunión. Podemos imaginar la experiencia de estar ahí cerca a la presencia del Señor. Sabemos que pronto podía asustar a cualquiera. Sabemos que cuando Dios se manifiesta no es una cosa sencilla ni pasa desapercibida, pero lo que la Biblia nos dice es que este hombre no se apartaba ahí, mantenía su fidelidad a su jefe, que era Moisés en el momento, y se quedaba hasta que él bajara de ese lugar. Y esto nos muestra adelante en la vida, en el perfil de Josué, que es su obediencia total. No solamente era fiel, era una persona servicial, dispuesta a servir, sino que también era obediente. Y aquí para adelante nos muestra la historia que él seguía al pie de la letra de instrucciones de parte de Dios. Así lo manifiesta en Josué 8:30, donde dice: entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Allí entre los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Vemos aquí la exactitud, lo fiel que era Josué, que, como dice, escribió la ley del Señor con comas y tildes como Dios lo había ordenado, y igual lo leyó ante el pueblo de la misma manera. O sea, vemos aquí cómo era la obediencia importante para Josué. No hizo lo que le bien le parecía o como le acomodaba. La Biblia nos habla de que era fiel y obediente total. Josué también nos habla en Josué 11, versículos 12 y 15, dice: Josué conquistó todas las ciudades de aquellos reinos junto con sus reyes. A estos mató a filo de espada, destruyéndolos por completo. Y así obedeció Josué todo lo que Moisés, siervo del Señor, le había mandado. Así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué. Y este, por su parte, cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces, fíjense cómo es la obediencia, cómo es la fidelidad de este hombre Josué. Y por algo Dios lo escogió. Y cuando vemos también al propio Jesús, vemos cómo esa figura se relaciona tanto con Jesús, cuando simplemente entendemos que Jesús fue obediente al Padre en absolutamente todo, inclusive hasta la muerte. Entonces, esto es una antesala de lo que iba a hacer Jesús, Yoshua también. Sin embargo, Dios es el que tiene el control de todas las cosas, simplemente utiliza a hombres como lo utilizó con Josué para darle la victoria a su pueblo. Y siempre busca hombres serviciales, hombres fieles y hombres obedientes. Es una característica de los siervos del Señor. Entonces, Dios de todos modos fue el que da la victoria, y fue lo que menciona también, fue el que intervino en todo esto, dio la victoria para conquistar esta tierra. No lo dejó simplemente solo al frente de este gran desafío. Dice en Josué 10:42, a todos esos reyes y sus territorios Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. Así que fíjese que es una autoridad delegada de parte de Dios. Dios le da un mandato, pero también le da todo su respaldo, que es lo mismo que hace hasta la fecha con todos los siervos del Señor. El Señor va a hacer una misión, pero no lo manda solo, simplemente lo acompaña y lo utiliza, simplemente le pone pruebas, indiscutiblemente le pone retos, pero tiene uno que entender que siempre el Señor está de nuestro lado y siempre nos está acompañándonos para darnos la victoria. En Josué 23:3 nos dice: ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Así que no era cuestión de la estrategia militar, de la fortaleza física, de la fortaleza mental de Josué, simplemente la actitud de obediencia, de fidelidad, de lealtad
al Señor y era un hombre radical en todo lo que hacía, como hemos visto que al pie de la letra obedecía, así que era un hombre completamente radical. Y esa es la gran obediencia, se puede decir, que tenía Josué ante todo lo que el Señor mandaba y que el Señor conocía el corazón de Josué, por eso le permitió entrar a la tierra prometida en la misión de conquistar todo el territorio y enfrentar estos 7 reinos. Ese fue Josué, pero no fue el único, como vemos. Y acá hay otro personaje muy interesante, que es Caleb. Fueron los 2 espías que cuando este hombre tenía 55 años envió. Caleb era menor que él, se supone que alrededor de 15 años, o sea que es un hombre que andaba alrededor de los 40 años, cuando fue de espía, quien llegó por primera vez a la tierra prometida, y fue también el otro hombre que le creyó al Señor, que confió en el Señor y que animaba al resto del pueblo para que entrara a la tierra prometida. Y esa es una de las características de estos 2 hombres que Dios escogió para liderar a su pueblo. El líder como tal era Josué, pero Caleb siempre estaba ahí a su lado ayudándole en toda esta misión. Y es interesante eso, casi siempre el Señor los manda a todas las misiones de 2 en 2, y aquí también no es la excepción. Hace lo mismo con Josué y Caleb. Caleb significa en el hebreo temerario, impetuoso. También viene la palabra perro o el aullido de un perro, más bien, como ladrar. Así que vemos de pronto parte de su característica, era un hombre más impetuoso, más brioso, y se puede decir, seguramente hablaba o hacía más bulla que Josué. Josué seguramente era una persona más tranquila, pero eso es lo que demuestra la traducción del nombre de Caleb. Números 11:24 nos habla de él, dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él y fue íntegro conmigo, lo introduciré en tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Cuando el Señor escoge a Caleb, dice que también tenía otro espíritu diferente al resto del pueblo, que era cobarde, que era infiel, que tendía a la idolatría. El Señor reconoció que también era un espíritu, estos 2 hombres tenían un espíritu diferente a lo que tenía el resto del pueblo, y por eso, por su espíritu y por su integridad con el Señor, entraron a la tierra prometida. Y que eso también fue mérito de parte de Caleb. Josué 14:8-11 nos habla de esta gran historia en la que participó Caleb, y nos dice así: pero mis hermanos, los que habían subido conmigo, desanimaron el corazón del pueblo, aunque yo seguí cumplidamente a Jehová mi Dios. Entonces vemos aquí la obediencia y la fidelidad de parte de Caleb. Dice: en aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será una herencia para ti y tus para siempre, por cuanto seguiste cumplidamente a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde que Jehová habló esta palabra a Moisés, hasta cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy ya tengo 85 años, y todavía hoy estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es mi fuerza ahora para la guerra, tanto para salir como para entrar. Estas son palabras al final del recorrido, precisamente cuando están a punto de conquistar nuevamente la tierra prometida. Estamos hablando de que se llevaba una diferencia de alrededor de 15 años con Josué. Así que este hombre está hablando de los 85 años que cuando entra a la tierra prometida. Cuando entró por la primera vez, fueron a los 45, aquí estamos hablando de los 85 años, o sea que hay cerca de 10 a 15 años de diferencia con Josué. ¿Cuál es el linaje de Caleb?
el linaje de Caleb es interesante también y para mí fue una sorpresa, una revelación en conocer esta parte, porque uno supone que entre los tribus de Israel eran todos israelitas, pero vemos aquí, ¿no? Y esto nos lleva a entender muchas cosas también de lo que estamos viendo en Romanos y Números 32:12 nos habla de dónde venía Caleb. Dice, excepto Caleb ben Jefón, Ceneseo y Josué ben Nun, que fueron íntegros en pos de Jehová. Y aquí este dato nos revela unas cosas muy interesantes del Señor cuando dice de dónde viene Él y dice que es Ceneseo. Ceneseo es una de las tribus, se puede decir, gentiles de ese momento, que estaban a las afueras del territorio de Canaán. Aquí vemos un poco de dónde viene Caleb, y viene por la línea de Saúl. Y básicamente es una parte de la nación, como le decía, gentiles, de la parte de Edom. Sabemos que no los que venían de parte de Saúl estaban por fuera del territorio que Dios le había dado a Jacob. Así que estos ceneseos vienen de Cenaz, que era descendiente por el lado de Elifaz, y estos son descendientes por el lado de Saúl. Entonces vemos aquí que los judíos, los israelitas, o la tribu más bien de hebreo, que era de parte de Abraham, es más por el lado de Jacob, pero aquí el Señor escoge a alguien que viene por la otra línea de Saúl, y es la tierra de Edom, que es por fuera de la tierra prometida. Y eso básicamente era considerado como los gentiles también. Entonces, miremos, cuando estamos mirando esto, dice que encontramos en Números 13:6, que dice, de la tribu de Judá sale Caleb ben Jefón. Entonces uno podría decir, ¿cómo así? Hay una contradicción aquí cuando nos habla que es ceneseo, pero por otro lado dice que es de la tribu de Judá. Y cuando uno profundiza en el estudio de esto, encuentra que la tribu de Judá se muestra toda la descendencia en Primera de Crónicas 4, no voy a leerla porque es larga, pero ustedes la ven en sus Biblias. Después ven que esa línea está todos los descendientes de la tribu de Judá y no aparece Caleb. Sin embargo, después viene a mencionarse en Números que sí es de la tribu de Judá. Así que en este momento entendemos que él no era de origen hebreo, por lo que se describe que era ceneseo, pero en ese entonces todos los extranjeros, los que no los que eran comerciantes, los que andaban, fueron adoptados también, gran número de ellos, por la tribu de Judá cuando estaban en Egipto. O sea que habían gente mezclada, eran gente de otras tribus que venían, comerciantes, y se mezclaron con ellas y fueron básicamente adoptados, y esto es muy interesante, obligados a la tribu de Judá. Y cuando estamos estudiando precisamente Romanos, también como los gentiles somos injertados a los israelitas, pues vemos aquí una gran relación entre los dos personajes que Dios escogió para entrar a la tierra prometida, para darle la tierra prometida, que fue un hebreo completamente, que era Josué, y otro gentil, que era Caleb. Así que para mí fue una gran sorpresa, por lo menos, entender esto, cómo el Señor nos muestra ese patrón que ya profetizaba lo que íbamos a vivir después, a través también, como veíamos con Pablo, llevando el ministerio a los gentiles. Así que esos fueron los dos personajes que el Señor utilizó. Entonces, hasta aquí, y básicamente fue adoptado, injertado a la tribu de Judá, más no porque fuera de su origen hebreo. Deuteronomio 1:34 nos dice, ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone,
a él y sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Entonces vemos aquí que, como les decía, Caleb era hijo de Jefone, y el Señor prometió darles la tierra a ellos, independientemente de que no hubieran tenido una ascendencia por la línea de Jacob. Números 13:30 nos dice que Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra y estoy seguro que podremos hacerlo. Estas son palabras de Caleb en la primera vez que tocó la tierra prometida, que el Señor le dijo: ahí van a haber gigantes, pero no les tengan miedo, simplemente vayan y tomen posesión porque yo voy a ir con ustedes, yo se las ofrecí. Y él le creyó al Señor. Volvemos a tener otra confirmación de lo que el Señor salva o le da la tierra prometida. Tienen fe en él y le obedecen su palabra. Así que eso fue Caleb, y él dijo: yo le creo, y simplemente vamos a conquistar. Él animaba a otros a que le creyeran al Señor para conquistar la tierra prometida, y dice: podremos hacerlo. Pues lógicamente que podían hacerlo porque el Señor estaba respaldándolos y no importaban las circunstancias, lo que vieran sus ojos, simplemente era obedecer al Señor independientemente de las circunstancias para poder tomar posesión de ella. Pero estas palabras también las vemos aumentadas cuando él han pasado 40 años, que ya tiene más de cercano a los 85 años, lo vemos hablando aquí a esa edad, y le dice: dame pues la región montañosa. Fíjese que él ya le reclama casi al Señor, o le dice: dame la región montañosa. No escogió ni siquiera lo planito, lo fácil. Dice: dame lo montañoso que el Señor me prometió en esta ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas, que antes habitan allí, y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como lo ha prometido. Esto confirma nuevamente la fe ferviente de parte de Caleb. Él, no importaba, como digo, que fueran gigantes, no importaba que fueran fortificadas sus ciudades, no importaba lo grandes que fuera el reto que tuviera al frente. Simplemente él dijo: los voy a expulsar del territorio porque el Señor lo promete de esa manera, y no importa que sea lo alto, lo más difícil, las montañas más altas que pudiera haber, simplemente dame esa tierra porque yo voy a conquistarla. Y eso es, ese ve el ímpetu de Caleb y la confianza de parte de Caleb en las promesas del Señor. Esta jornada de conquista no fue una jornada fácil, no fue una jornada corta. Estamos hablando que la conquista duró alrededor de 16 años después de ya estar dentro de la tierra prometida. Podemos recordar que Caleb tenía 40 años cuando entró por primera vez como espía a la tierra de Canaán, y esto fue hacia el año 1445, pero tenía 79 años cuando los israelitas entraron por primera vez a la tierra de Canaán alrededor del año 1406. Pero cuando dice que conquistaron las principales ciudades, él ya tenía alrededor de los 85 años. O sea, cuando él ya tomaron el centro de la tierra prometida, estamos hablando de que habían pasado 6 años. O sea, conquistar las primeras ciudades desde Jericó y todas las principales del centro de la tierra de Israel, duraba alrededor de 6 años, y fue hacia el año 1400 antes de Cristo. Como vemos, él tenía ya 85 años cuando empieza a tomar posesión de lo que él le correspondía. Ya habían pasado 6 años desde que habían entrado a la tierra prometida. Y aquí viene la distribución de la tierra. Después de que ellos conquistan el centro de Israel, ya empiezan a conquistar a otras regiones más periféricas, que es la zona del norte y la zona del sur. Y en este proceso duraron alrededor de 10 años, conquistando otras pequeñas regiones. O sea que en total fueron 16 años en el periodo de la conquista. Dice Josué 18:1-3, este es el periodo de la conquista. Como vemos aquí, la repartición de la tierra
después de la muerte de Josué, son las confederaciones del norte, del sur y del norte, y ya después muere, Josué. Así que este proceso del periodo de la conquista son 16 años. Josué 18, 1 al 3 nos dice, cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Ese fue el sitio central. Para entonces todavía quedan 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor Dios de sus antepasados? Y este es un desafío enorme, porque vemos, como digo, en los primeros años, en los 6 primeros años, toma la región central y podemos decir, hay 5 tribus que ya tienen establecidos, ya fueron repartidos pero otros estaban como muy cómodos ahí, en esa región, pero no era la tierra que les pertenecía y simplemente no ocuparon todo el territorio que Dios les había ofrecido. Y digo, ¿cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo? Nos conformamos con algo y el Señor a veces nos tiene para cosas grandes y a veces le falta que alguien nos diga, oye, ¿qué pasa con ustedes? ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión de eso? Y eso es lo que Josué ve en este pueblo que está acomodando ahí y simplemente les dice, muévanse, tomen lo que el Señor ha ofrecido y no se conformen con vivir al lado de sus hermanos, de las otras tribus, porque eso no les pertenece a ustedes, eso ya fue repartido entre ellos, simplemente muévanse y vayan a ocupar. Y ese otro proceso solo que dura otros 10 años después de este desafío que Josué les hace. En Josué 24, 18 dice, el Señor expulsó a todos los que vivían en este país, amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y vemos aquí que el Señor hace énfasis en eso. No fueran los hombres, Él simplemente les decía, marchen, vayan a ocupar, pero el que les daba el territorio, el que conquistaba el territorio era el Señor, y el Señor era el que expulsaba a estas tribus que estaban ocupando. Como vemos, muchas veces utilizó hasta las abejas para que sacaran corriendo a la gente, o las avispas. Lo cierto es que el Señor era el que hacía la guerra de diferentes maneras y no eran ellos, simplemente Él les pedía una actitud de que fueran a conquistar la tierra prometida que les había dado, les había ofrecido el Señor. 1 Samuel 17:46 nos recuerda esto, y eso es algo importante que debemos tener siempre presente. Dice, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada y de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Así que Él simplemente nos pide en todas nuestras batallas diarias que avancemos, que confiemos en Él, que le creamos y simplemente obedezcamos de que la promesa, de que nos tiene grandes promesas para nuestra vida, pero que no se den realidad hasta que nosotros no avancemos. Al final, como dice, Él no gana las guerras y las batallas por espada, ni con lanzas, ni con causas materiales, como a veces suceden. Simplemente Él tiene diferentes maneras de obrar, todas sobrenaturales, y Él es el que nos da la victoria. En Proverbios 21:31 dice, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende completamente del Señor. Así que esto es lo que nos debe dar la confianza de avanzar. No es que nos ponga a nosotros a guerrear, simplemente es confiar en el Señor, que Él va a hacer la obra. Josué 24:29 nos habla del final de Josué. Nos dice que en tiempo después, y a este tiempo después se refiere cuando están cumpliendo 16 años en esta tierra, dice, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Y me encanta esto porque él siempre fue ese carácter de siervo. No solamente le servía a Moisés, sabía que le servía al Señor, y fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como será en la región montañosa
Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Durante toda la vida Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Entonces, como vemos aquí, para todos era claro que simplemente era un siervo del Señor, pero que había dado y que le había dado liderazgo para estar al frente de todos, pero que al final habían hecho para que fueran testigos de lo que el Señor había hecho a favor de este pueblo, de darle esta tierra. No era obra de Josué, como no es obra de ninguno de nosotros lo que el Señor nos manda hacer. Todo al final depende del Señor y gracias al favor de Él es que se logra la victoria en todas las circunstancias. Dice Deuteronomio 7, 6, 8, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eres el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Y estas palabras, como el Señor se las dice al pueblo de Israel, es lo mismo que nos dice a nosotros. No porque fuéramos buenas personas, no porque fuéramos muy preparados o muy especiales por nuestros méritos, simplemente Él lo quiso porque nos ama, así como amaba al pueblo de Israel, como decía, eran los más insignificantes de todos los pueblos que pudieran haber en ese momento, pero el Señor los eligió, así como hemos hablado estos días, por su misericordia, porque Él lo quiso, porque así nos escogió, y así nos queda el testimonio del pueblo de Israel. Él nos hace todo porque nos ama, lo hace todo por amor y por cumplir su juramento, por su palabra. Si Él hace una promesa, simplemente la cumple. Y nos ha hecho un pueblo santo, un pueblo separado para Él, escogido por Él para Él, y son su propiedad exclusiva, y Él no permite precisamente que compartamos nuestro amor hacia nadie más sino a Él. Así que es el mismo modelo que hasta la fecha tiene con su iglesia, también con los gentiles, como vemos aquí. Aquí utiliza a su pueblo Israel como testimonio, pero también tiene misericordia con el pueblo gentil, como lo hizo con Caleb. Y lo único que nos pide es que confiemos en Él, que lo obedezcamos a Él, y nos invita a que nos fortalezcamos en Él. Como terminemos la charla hoy recordando lo que Efesios 6:10 nos dice. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que Pablo nos habla muy claro aquí, nos dice, tienen que fortalecerse en el Señor, confiar en el Señor, creerle al Señor ante todas las luchas que tenemos a diario. Tenemos que tomar el ejemplo de Josué y Caleb, que digamos simplemente vamos a conquistar, vamos a tomar el territorio que el Señor prometió, porque no importa los gigantes, no importa sus ciudades, no importa lo que esté al frente. Tenemos entre todos que creerle y obedecer al Señor. Y vemos aquí la recompensa que tuvieron de poder entrar a la tierra prometida. Así que esta conquista lo que demuestra es que la obra como tal es de parte del Señor. Él es el que gana las victorias, el que saca corriendo al enemigo. Lo único que nos pide es que nos fortalezcamos en el poder de Él. Hoy nos ha dado el Espíritu Santo para que verdaderamente entendamos que tenemos el poder de Él, que Él nos lo ha dado y nos ha dado su favor y su respaldo para enfrentarnos al enemigo que todos los días seguramente nos trata de impedir que vivamos esa vida de bendición, esa vida prometida, pero que simplemente al manifestarnos que traemos al Señor
de nuestra, que está haciendo el favor todos los días, pues que la victoria está simplemente ganada, asegurada y completamente estamos en victoria, como hablábamos en todos estos mensajes de Romanos. La victoria del Señor y ya no hay nada más que discutir, solamente hay que creer en eso y hacer uso de esa tierra prometida que el Señor nos permite vivir cada día en nuestro hogar, en nuestra familia, en todo el lugar de trabajo, en todas partes donde estemos, es esa tierra prometida que el Señor ha preparado para nosotros.